El de Gènesis de l'1 al 30. El llegiré jo. 38. Perquè ell, clar, tot el que ens ha de parlar, si és sobre de llegir, doncs t'ho agraïm molt, Per aquell temps, espera que em poso les ulleres, per aquell temps Judà es va separar dels seus germans i es va fer amic d'un home d'Adulam que es deia Hirà. Allí Judà va veure la filla d'un home cananeu que es deia Shua. S'hi van casar i es va unir amb ella, que va concebre i va infantar un fill i ell li va posar el nom d'Er. Va tornar a concebre i va infantar un fill i li posà el nom d'Onan. Una vegada més va infantar un fill i el va anomenar Shelah. Ella es trobava a Quesib quan el va tenir. Judà va prendre esposa per al seu primogènit, una dona que es deia Tamar. Però el primogènit de Judà, fou dolent als ulls del Senyor i el Senyor el va fer morir. Llavors Judà va dir a Onan: uneix-te amb la dona del teu germà i compleix amb ella el deure de cunyat i dona una posteritat al teu germà. Onan, però, com que sabia que la descendència no seria reconeguda com a seva, cada cop que s'unia amb la seva cunyada, vessava a terra per evitar que el seu germà tingués hereus. Això que feia va ser dolent als ulls del Senyor i també el feu morir. Llavors Judà digué a la seva nora Tamar: queda't a casa del teu pare com a vídua fins que el meu fill Shelah es faci gran, perquè pensava: no fos cas que aquest també morís com els seus germans. Així Tamar va marxar i es va instal·lar a la casa del seu pare. Bastant temps després va morir la filla de Shua, la muller de Judà, i un cop acomplert el dol, Judà va pujar a Timnà, on eren els esquiladors de les ovelles, acompanyant el seu amic Hirà, l'adulamita. Van fer-ho saber a Tamar, dient-li: mira, el teu sogre puja a Timnà, a l'esquilada de les ovelles. Ella es va treure els vestits de vídua que duia i es va cobrir amb el vel, i així, dissimulada, va anar a seure's a l'entrada de Naïm, que és sobre el camí de Timnà, perquè veia que Shelah ja era adult i no havia estat donada a ell per muller. Quan Judà la va veure, la prengué per una prostituta, ja que duia la cara tapada, i desviant-se del camí s'hi va acostar i li digué: deixa'm que vagi amb tu. No sabia que era la seva nora. Ella digué: i què em donaràs per venir amb mi? Li diu: t'enviaré un cabrit de ramat. Respon: bé, mentre deixis alguna penyora fins que me l'enviïs. Ell digué: quina penyora puc donar-te? Ella contestà: el teu segell, el teu cordó i el bastó que tens a la mà. Ell li ho va donar i va jeure amb ella i va concebre d'ell. Després ella es va alçar i se n'anà, es tragué el vel i es va tornar a vestir amb la roba de vídua. Judà va enviar el cabrit per mitjà del seu amic adulamita amb l'encàrrec de recuperar les penyores de mans de la dona, però aquell no la va poder trobar. I preguntant a la gent del seu lloc, deia: on és aquella prostituta que era a Enaim, prop del camí? Però ells van dir: aquí no hi ha hagut mai cap prostituta. Llavors va tornar on era Judà i li digué: no l'he trobada, i fins i tot la gent del lloc diuen que no hi ha hagut mai cap prostituta allí. Judà digué: que quedi per ella o serem vilipendiats. Consti que he enviat aquest cabrit i que tu no l'has trobada. Cosa de 3 mesos després van informar Judà: Tamar, la teva nora, s'ha prostituït i fins està embarassada de la seva fornicació. Judà digué: traieu-la fora i que sigui cremada. Però quan ja se l'enduien, va fer que diguessin al seu sogre: de l'home a qui pertanyen aquestes coses és de qui estic embarassada. Examina de qui són aquest segell, aquests cordons i aquest bastó. Judà els va reconèixer i digué:
Ella ha estat més justa que no pas jo, perquè no l'he casada amb el meu fill Selà, i mai més no va tenir relacions amb ella. Quan va arribar el moment de part, va resultar que duia 2 bessons al ventre. Durant el part, un d'ells va treure la mà i la llevadora, agafant-la-hi, lligar un fil vermell, tot dient: «Aquest ha sortit primer». Però aquest va retirar la mà i fou el seu germà qui va sortir. Ella digué: «Com t'has obert pas?» I el van anomenar Peres. Després va néixer el seu germà, el que duia el fil vermell a la mà, i el van anomenar Gerà. Doncs moltes gràcies per aquesta llarga lectura, que serà en castellà la predicació. Tamar, una fe que no se rinde ante lo imposible. Félix me llamó y puso un reto en mi vida. Habla de alguna mujer de las Escrituras y qué podemos aprender de ella. Yo, un pobre viudo, hablando de mujeres de la Biblia. Yo tenía 17 años cuando conocí a que sería mi esposa, Raquel. Sí, se hacían estas cosas hace años. Y una de las cosas que me dijo Raquel, 17 años, dice: si un día tenemos una niña, se ha de llamar Tamar. Y yo dije: ¿Ta qué? Entonces busqué en el diccionario bíblico y al menos hay 2 Tamars. Sabéis que una es esta, la otra es una hija de David, y hay un poema de García Lorca, por cierto, acerca de Tamar también. Vamos a centrarnos en esta Tamar y sobre todo esta mujer que yo digo no se rinde ante lo imposible, y acompañamos la lectura de Génesis con un versículo en Mateo, solo un versículo, Mateo 5:6, muy conocido. Leemos así en la palabra de Dios: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La historia de Judá y de Tamar está, voy a decir una obviedad, Génesis 38, entre Génesis 37 y Génesis 39. Y tanto Génesis 37 como 39 nos hablan de un personaje bíblico que es José. Y es curioso cómo se intercala este capítulo sobre Judá y Tamar cuando se nos está hablando de ese hombre que ha sido vendido como esclavo, que ha sido llevado ante la corte, ante Faraón, y el contraste que solo vemos al iniciar el capítulo 38 de Génesis es una vida de integridad, la vida de José, y una vida que ha perdido la brújula, la vida de Judá. Si os fijáis en el primer versículo, si releemos el primer versículo que hemos leído en Génesis 38, dice la palabra que aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Muy interesante, esta pequeña expresión. Pero la protagonista es Tamar. ¿Qué sucede cuando nuestros derechos nos son negados o nos son vituperados? Bueno, algo de eso decía María José acerca del silencio de Dios, que a mí me ha encantado personalmente. Cuando pensamos que quien debe administrar justicia no lo hace, yo diría básicamente hay 2 opciones. Una es amargarnos, frustrarnos, desanimarnos, y la otra es seguir luchando y seguir perseverando. Dice un amigo mío que solo resulta imposible aquello que no hemos intentado suficiente. Me gusta esta frase. Solo es imposible aquello que no hemos intentado suficiente. Esta mujer, que es una mujer de hace muchos años, con su historia nos ayuda a conectar con el corazón de Dios, que es un ser justo en todos sus actos. No es que haga justicia a veces, sino que su esencia es justicia. Y esta mujer va a conectar con este corazón de Dios por medio de la fe. Habacuc nos lo recordará siglos más tarde. El justo, por la fe, vivirá. Tamar no solo es una mujer de su época, sino que esta historia, como todas las de la Biblia,
nos ayudan a mirar hacia la eternidad. Nuestro hermano, lo conocéis, Stuart Park, en su comentario acerca de la vida de Tamar, dice que es una mujer que aparece con fuerza, con valor y con justicia y que resplandece más que el sol. De hecho, os propongo esta mañana que Tamar nos hace mirar a Cristo mismo. Tamar quiere tener descendencia, Cristo ha querido tener un pueblo y ambos están dispuestos a engendrar hijos, personas que puedan pasar a la eternidad. Ahora, ¿cuál es el contexto histórico en el que se desarrolla este capítulo 38? Bueno, lo primero que vemos aquí, hay una distancia, y yo os propongo que sigáis leyendo el capítulo, obviamente, en casa, pero en esta frase que os citaba del versículo 1, Judá se apartó de sus hermanos y nos dice más: y trabó amistad con un varón cananeo de nombre Hira. Fijaos, se distanció de sus hermanos y probablemente cuando la Biblia habla de distancia no solo habla de distancia geográfica o distancia emocional, sino incluso de distancia espiritual. ¿Qué sucede cuando un creyente se distancia de la Iglesia, del pueblo de Dios? Pues que somos mucho más vulnerables. Algo que descubrimos con el paso de los años es nuestra gran fragilidad y nuestra constante dependencia. Ese término no gusta mucho en nuestra época, pero es real. Necesitamos depender de Dios. Entendemos que Él es la vid, que somos los pámpanos, y que apartarnos del pueblo de Dios, vuelvo a decir, nos hace más vulnerables, como sucede en la montaña cuando un árbol queda solo. Si está dentro de un bosque, queda mucho más protegido. ¿Qué pierde Judá? Pues probablemente pierde algo tan importante como el sentido de su propia existencia. ¿Qué hago en esta vida? Y se nos dice que este hombre Judá se aparta de sus hermanos y lo que hace es casarse con una mujer cananea, tener 3 hijos, dedicarse al pastoreo, a los negocios, etcétera, etcétera. Bueno, hoy diríamos, una vida más o menos respetable. Pero, si os acordáis de lo que significa Judá, hay un propósito en su vida que no se está dando. El nombre Judá quiere decir el que alaba a Dios. Y la vida que Judá está viviendo, de mucha alabanza a Dios, no lo es. Es una vida que diríamos bastante mediocre. Los que conocéis el libro de Génesis sabéis que la vida de Judá es una vida donde hay culpa inconfesada. De hecho, años más tarde, cuando Judá y sus hermanos se presenten delante de Faraón, hay esta expresión en Génesis 42, y decían el uno al otro, los hermanos de José: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano José, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. El libro de Proverbios nos dice que el que confiesa su pecado prosperará, pero el que lo encubre no se va a sanar. Y parte de lo que sucede en la vida de Judá es que pierde esa brújula, pierde ese sentido de existencia, y lo que pasa a continuación es suma y sigue. El texto de la Biblia es muy realista, nos habla de que entra en relación de prostitución con quien él piensa que es una prostituta, que en realidad es su nuera, y ahí vemos cómo la misma sexualidad de Judá pierde su esencia. ¿Cuál es la esencia de la sexualidad? Pues la expresión del amor. ¿Qué es la prostitución? Bueno, aquí hay hermanos que están más autorizados que yo para hablar de este tema, pero es una relación de poder, es una relación de esclavismo por el cual, a través del dinero, la persona ejecuta toda una serie de actos. Fornicación. ¿Qué deja en esa relación sexual que tiene con su nuera? Pues deja algo más que su semen. Deja su báculo, su sello, su documentación legal. En los tiempos en que este relato se da, es en tiempos que todavía sigue vigente el Código de Hammurabi, lo que deja Judá en esa relación es su testamento vital. Él piensa que no ha dejado nada,
porque en realidad aquello que le hacía pertenecer a un pueblo con un propósito, él lo menosprecia. Dios ama tanto a sus hijos, nos ama tanto, que sabe cómo tratarnos. Y reconducirá esta historia, aparentemente trágica, haciendo que Judá recupere su propósito en la vida. Como buen cirujano, hará una cirugía profunda en su alma y Judá volverá otra vez a reconectar con el propósito que Dios tiene. Había una ley en tiempos de Judá y de Tamar, y era la ley del levirato, que está mucho más explicada en el libro de Ruth, por lo cual, si una mujer quedaba viuda, los hermanos del hombre que había fallecido tenían que casarse con la viuda. La ley del levirato servía para proteger a la persona viuda y para proteger a la descendencia. Judá tenía tuvo tres hijos. Uno se llamaba que quiere decir malvado, aparentemente. Y nos dice el texto bíblico que era impío y el Señor le quitó la vida. El otro hijo es más famoso, porque su nombre se ha introducido en las prácticas sexuales. Se llamaba Onán, de donde viene el término onanismo. Y este hombre quería la bendición y las lentejas. Lo quería todo sin comprometerse a nada. Le parecía bien tener relaciones sexuales con Tamar, pero no le quería dar descendencia. Por lo tanto, nos dice la Escritura que vertía su semen fuera de la vagina de Tamar, con lo cual Tamar nunca quedaba embarazada. Dios también acabó con su vida. Por cierto, Onán quiere decir varonil. Y quedaba un tercer hijo pequeño, Sela. Y Judá dice, bueno, un poco es la viuda negra. Se han muerto dos hijos, el tercero lo guardaré. Judá no entiende el propósito de Dios. Judá no entiende que sus hijos no es que hayan tenido mala suerte, es que han hecho malas decisiones, como muchas veces nos pasa en la vida. Y entonces no le da el tercer hijo. Con lo cual, esta mujer, Tamar, sigue esperando y la ley del levirato no se cumple. Es por eso que nos dice el texto, aprovecha que su suegro va a esta población y se viste de prostituta. El deseo de tener hijos cuesta de entender a los hombres y yo diría no cuesta entender nada a las mujeres o a la mayoría de las mujeres. El instinto de maternidad existe en la mayoría de las mujeres. El instinto de paternidad, sinceramente, no existe. Aprendemos a ser padres, en el mejor de los casos. Por eso es tan difícil que una madre abandone a sus hijos. Y es tan poderoso ese deseo de ser madre que ya en la vida de Raquel, si os acordáis, se recoge esta expresión en la vida, en sus labios. Dame hijos o me muero. Bueno, en aquellos momentos en que se redactaba el libro de Génesis, evidentemente no se conocía que la esterilidad también puede ser masculina, no solo femenina. Pues hay que poner las cosas en su contexto. También en aquellos momentos la idea de la eternidad, de la vida después de la muerte, no estaba tan definida como nosotros la tenemos gracias a la revelación del Nuevo Testamento. Por lo tanto, tener hijos era una forma de trascenderse, de ir más allá de ellos mismos. Y, por supuesto, tener hijos era y es participar del milagro de la vida. El Dios de la vida nos deja participar en ese gran proceso que significa tener hijos. Bueno, gracias a Dios, hoy hay muchas formas como personas, incluso estériles, pueden engendrar, se puede adoptar, etcétera, etcétera. Solo os pido que penséis a dos niveles, no solo el biológico, sino también el espiritual. Señor, dame hijos espirituales. Danos hijos que crezcan en nuestras iglesias. Una iglesia sin recién convertidos es como una familia sin niños. Falta algo. Los recién convertidos alborotan, hacen preguntas incómodas como los niños. Por lo tanto, la vida de Tamar os propongo que tiene mucho que decirnos.
Tamar es una mujer de fe, es una mujer de fe. Y en ese sentido hay mucho que aprender de ella. Tamar es presentada como una persona que reclama justicia y cuyos derechos han sido denegados. Una de las razones por la que yo personalmente creo en la Biblia es porque la Biblia es muy honesta, y encierra historias como esta, que a veces nos escandalizan un poco al leerlas. Y, bueno, ¿cómo la adaptamos a nuestra ortodoxia evangélica bautista, ¿no? Pero fijaos que las acciones de Tamar rompen la letra de la ley. No el espíritu, pero sí la letra. Miente y engaña, fornica y tiene relaciones sexuales con su suegro. Nada menos que 3 cosas, ¿no? Ahora, a un nivel más profundo, el corazón de Tamar es justo ante Dios. Tamar fue acusada inicialmente de promiscuidad, de cascos, diríamos hoy, y Judá, como cabeza de su tribu, tenía el derecho, según el Código de Hammurabi, de administrar justicia, y la pena capital era una posibilidad. Los comentaristas dicen que lo que hace Judá es aplicar la ley en su sentido más estricto, que la quemen. Habían otras opciones, pero la aplica inicialmente. La situación de Tamar aparentemente es de inmoralidad. Y aparte le soluciona a Judá un antiguo problema: qué hacer con su hijo pequeño, porque la ley del levirato obligaba a darle ese hijo pequeño a su nuera. El núcleo del capítulo que hemos leído, si os fijáis, es el versículo 26. Versículo 26 de Génesis 38 es el epicentro, es donde Judá se derrumba. Dice la palabra de Dios: entonces Judá dijo, más justa es ella que yo. Más justa es ella que yo. El clímax de la historia, el momento cuando Judá se da cuenta que hay una relación que está rota y que necesita ser reconstruida, y es con su Dios. Para alcanzar justicia, Tamar va a empeñar su vida. Va a empeñar su vida en conseguir ese objetivo, y consciente o inconscientemente ella confía en que hay un Dios que es justo, que ama la justicia en lo íntimo, que no hace excepción de personas, ni de razas, ni de estatus, y que va a responder con generosidad a su vida de fe. Conocéis de memoria probablemente el texto que aparece en 1 Samuel. Dios honra a los que le honran. Dios honra nuestra pequeña fe. De hecho, es muy interesante cómo Jesús muchas veces se asombra de la fe de algunas personas. Tamar no solo es una mujer astuta, es una mujer de fe. Sus motivaciones no son egoístas. Muchísimas veces, al menos a mí, me cuesta mucho menos pedir para mí que interceder por otros. Pero Tamar pide hijos, Tamar pide descendencia, Tamar pide justicia. Y con su acción, como tantas veces sucede, Tamar va a redimir la vida de Judá. No solo va a liberar a Judá de las consecuencias de su pecado, sino que va a devolver el lugar que Judá tenía en la historia de la salvación. Os propongo que la fe de Tamar tiene 3 ingredientes. El primero es paciencia. Paciencia, sabéis que no es un estado de pasividad en la Biblia, sino que es un estado de perseverancia. Capítulo 12 de Hebreos nos dice que hemos de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pone la metáfora de la vida como una carrera. Y correr con paciencia quiere decir correr sin dejar de correr. La perseverancia es la
confianza, la serenidad en Dios cuando aquello que ha de llegar no llega según nuestra agenda, sino según el propósito de Dios. Tamar es paciente con su primer marido, Tamar es paciente con su segundo marido y Tamar es paciente con su suegro. Su cabeza, la cabeza de Tamar, está bien amueblada, sus emociones están en equilibrio y persevera en aquello que cree que es justo. La segunda característica de la fe de Tamar es su osadía o su audacia. Tiene el coraje y tiene la determinación necesaria para atreverse a realizar algo que es extraordinario, incluso a riesgo de su propia vida. Somos cristianos evangélicos bautistas y una de nuestras heroínas, no tenemos santo pues porque creemos en la santidad de todos los creyentes, pero una de nuestras heroínas es una mujer, lo sabéis, que se llamaba Rosa Parks. Y esta mujer, no moviéndose de su sitio en el autobús segregado de una ciudad de Estados Unidos, empezó la llama de lo que sería toda la lucha por los derechos civiles de los cuales millones de personas se han beneficiado. El nombre Tamar significa palmera. El nombre Tamar significa palmera. Y la palmera está relacionada con muchas cosas. Una es la dulzura de la fruta que da. La otra es la sombra en medio del calor. La otra es la fuerza delante del viento. Difícilmente una palmera cae al suelo. Y sobre todo, el nombre Tamar está relacionado con la vida en contraste con la muerte o el olvido. Tamar es vida. La fe no es un refugio para los débiles emocionales, como un colega mío llamado Sigmund Freud proponía. La fe no es un refugio para los débiles emocionales, sino que es propia de personas valientes, de personas audaces, personas que son capaces de perder el miedo a los poderes temporales que muchas veces limitan nuestra existencia. La fe es aquella actitud que nos hace emprender grandes hazañas, grandes hazañas. Nuestra Iglesia y nuestra denominación, para la gloria de Dios, está llena de personas que, siguiendo el llamamiento de Dios, han dejado comodidad, han dejado bienestar y han seguido a Dios donde Dios les ha llevado. La fe, sabemos, que es subir a la barca y dejar la tierra firme, como hicieron los discípulos. La fe es renunciar a la falsa seguridad que este mundo nos ofrece o nos da para asirnos de la verdadera seguridad que solo está en Dios. La fe es no dejarse deslumbrar por los placeres que este mundo nos provoca, este Egipto en el cual vivimos, y saber que en el desierto y en la austeridad Dios se revela. En tercer lugar, el tercer ingrediente, y me encanta de esta mujer, es su integridad. Este fue el tema del año pasado, yo no me acordaba y Félix me lo ha recordado, la viña de Nabot. Tamar es una mujer que peleó hasta el final. Una vida de integridad es una vida de honestidad, es una vida de rectitud delante de Dios y es una mujer que llega hasta donde lleguen las últimas consecuencias. Yo les pregunto a veces a algunas personas, ¿qué prefieres en la vida? ¿Ser un frustrado o ser un fracasado? ¿Ser un frustrado o ser un fracasado? Es cierto que muchas veces conoceremos el fracaso, pero el peor fracaso consiste en no intentar las cosas. El peor fracaso es no intentar y no luchar. Una persona íntegra quiere decir, si os acordáis del año pasado, una persona insobornable, una persona incorruptible, alguien que no se deja comprar, que vive de acuerdo a sus convicciones. Dios es justo. Y estas convicciones son las que guían
sus decisiones en la vida y también sus emociones. Al revés es peligroso. El justo no vive por emociones, vive por fe. Lo digo porque vivimos en una sociedad muy emocional, en términos políticos, económicos, etc. El justo vive por fe, no por emociones. Y en ese sentido, Tamar es una mujer íntegra, entera, que es capaz de mantener todas las partes de su ser armonizadas con este principio. Hemos visto contexto, la fe de Tamar. Lo que sucede al final de la historia es que Dios se deja encontrar por una fe imperfecta. El justo por la fe vivirá. Solo existe una forma de vivir para el creyente y es vivir por fe. Y de hecho la humanidad, la historia de la humanidad, mejor dicho, se escribe no por Wall Street, no nos equivoquemos. La historia de la humanidad se escribe por personas que buscan a Dios con fe. El autor cristiano Philip Yancey pone una metáfora muy hermosa acerca de la vida cristiana. Dice que la fe es como un precioso tapiz que Dios va hilando y que nosotros como seres humanos muy limitados vemos este tapiz desde abajo. Y desde abajo vemos hilos que se entrelazan, pero nunca tenemos una historia entera de lo que es ese tapiz. Solo Dios, cuando ve desde arriba el tapiz, lo ve perfecto. Nuestra respuesta de fe, nuestra pequeña fe, nuestra fe con sus dudas, va haciendo que estos hilos formen ese tapiz, que no solo es un tapiz del siglo XXI, es un tapiz que se está escribiendo desde el principio de la humanidad y hasta que el Señor vuelva. ¿Qué busca el Señor en nosotros? Un corazón receptivo, un corazón que anhela ser transformado por su poder y por su gracia. Dios recompensa, dirá el autor de Hebreos, Dios recompensa a los que le buscan. Y además yo me atrevo a decir, recompensa con mucha generosidad. Tamar quiere hijos, pero lo que ella no sabe es que con esta petición de fe, de hecho, su nombre va a ser incorporado a la genealogía de Jesús. Y cuando el Evangelio de Mateo nos explica la genealogía de Jesús, nos dice en el capítulo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, humanamente, hijo de Abraham, por la fe, y nos recuerda, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Esto es lo que sucede. Yo a veces explico, explico cómo conocí el Evangelio, que a mí a los 10, 11 años me dieron un folleto andando por la calle. Y era un folleto, no tenía familia evangélica, era un folleto que yo guardé como una estampita. Y lo puse entre mis libros y lo seguía leyendo. Cuando a los 13 años me volvieron a hablar del Evangelio, conecté con aquel folleto. De hecho, todavía lo tenía. Es decir, la persona que me dio el folleto quizás pensó que solo repartía folletos. Lo que hizo fue sembrar en mí algo muy trascendente. Nuestra palabra de testimonio, nuestro ejemplo, vuelvo a decir, nuestra pequeña fe sigue confeccionando el tapiz. Tamar formará parte de la genealogía del rey David y del mismo Jesús. Dios sorprende, Dios siempre sorprende y nos da mucho más de lo que pedimos o imaginamos. El Evangelio de Jesucristo no está fundamentado en mitos, sino en hechos y personas históricas. Y de ahí que el interés de Mateo en colocar en la genealogía de Jesús un personaje histórico que se llama Tamar. ¿Qué provoca todo esto? Pues fijaos, devuelve la dignidad a la mujer, su testimonio tiene el mismo valor que el de un hombre, lo cual para nosotros hoy es una obviedad, no lo era hace unos siglos. La historia de Tamar nos recuerda el poder
regenerador de la gracia. Los seres humanos somos muchas veces como monedas muy desgastadas, muy desgastadas. Y lo que hace Dios es que recuperemos por su gracia nuestro valor, que asumamos nuestro pecado, nuestro error, y de forma puramente por gracia nos devuelve el valor que teníamos cuando salimos de su corazón. Tamar es prototipo de muchas personas que se han acercado a Dios, tú y yo, esta mañana. Dejarme concluir con 4 ideas. La primera que hemos de reconocer, al menos yo con mucha tristeza esta mañana, que me identifico con Judá. Muy a menudo, mi pecado, mi culpa inconfesada, sencillamente los golpes de la vida o las malas decisiones hacen que a menudo perdamos la brújula. Casi muchas veces el domingo es un día de reconexión, después de una semana donde, Dios ha estado ahí. Pero si hemos de ser honestos, no siempre en primer lugar, o no siempre con la certeza que estamos haciendo aquello para lo cual hemos sido creados. Perdemos la perspectiva. A menudo estamos preparados para recibir buenas cosas, pero nuestra fe no siempre es fuerte cuando vienen los momentos difíciles. Antes también de que juzguemos demasiado duro a Judá. La segunda conclusión que quiero dejar con vosotros esta mañana es dónde os gustaría que figuraran vuestros nombres. Tamar quedó para siempre grabada en la genealogía de Jesús. Esto es trascendente. ¿En qué libro nos gustaría que figurase nuestro nombre y nuestras obras en esta vida? Las Escrituras dicen que los creyentes estamos llamados a figurar en el libro de la vida. Esto dice Filipenses y lo dice también Apocalipsis. Es un libro muy especial. Es un libro cuya tinta no puede borrar el paso del tiempo. Y tampoco lo pueden borrar nuestros errores. Es un libro del cual formamos parte no por lo que somos en nosotros mismos, sino porque un día nos abrazamos al Señor, o mejor dicho, nos dejamos abrazar por Él. Esa es la plena seguridad de que ahí, aunque sea en letra muy pequeña, nuestro nombre estará escrito. Y cuando algún día se abra este libro, delante de la presencia de Dios, con mucha humildad, quizás mirando al suelo, diremos: Señor, heme aquí. La tercera conclusión es que Tamar, os decía al principio, es figura de Cristo, en el sentido de querer tener descendencia. Dice la palabra de Dios en Hebreos 2, porque convenía aquel, Jesús, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por la aflicción al autor de la salvación de ellos. Somos este pueblo, somos estos hijos costosos para Dios. La obra de Cristo, no para ser ciudadanos de segunda, no para ser una especie de baja categoría, sino para compartir su gloria y su eternidad con nosotros, para vivir para siempre en su reino. Y como Tamar, con mucho esfuerzo, Cristo ofrece su vida, con mucha determinación, para que tú y yo vivamos una vida conforme al llamamiento que hemos recibido. Dios os bendiga.